Cuando parecía que nada podía sorprender ya al universo del corazón, una denuncia cayó como un rayo en mitad de la tormenta y lo cambió todo. Nadie lo vio venir, o al menos eso es lo que ahora se repite en pasillos, platós y redes sociales, donde cada gesto, cada palabra y cada silencio se analiza con lupa. Antonio David Flores ha vuelto al centro del huracán mediático con una jugada que muchos califican de maestra y otros de desesperada. Una denuncia bomba dirigida contra GH Dúo y Telecinco que amenaza con remover viejas heridas, reabrir conflictos judiciales y poner en jaque la maquinaria televisiva que durante años marcó el ritmo del prime time. Y, en paralelo, como si el destino hubiera decidido concentrar todos los focos en una misma escena, Carlo Costanza atraviesa un momento crítico en RTVE, donde su imagen pública parece tambalearse en medio de críticas, rumores y decisiones empresariales que no dejan indiferente a nadie. La noticia corrió como la pólvora desde primera hora de la mañana. Un comunicado, filtraciones interesadas y un mensaje contundente que hablaba de vulneración de derechos, de utilización indebida de imagen y de un supuesto incumplimiento de acuerdos previos. Antonio David, que llevaba tiempo manteniendo un perfil más discreto tras su salida fulminante de la cadena, ha decidido pasar al ataque. Según su entorno, no se trata solo de una cuestión económica, sino de dignidad, de reputación y de una batalla personal contra lo que él considera una campaña sostenida en su contra. Quienes le apoyan aseguran que esta denuncia es el resultado de meses de reflexión y asesoramiento legal. Quienes le critican sostienen que es un intento de volver al foco mediático aprovechando el tirón de un formato que siempre genera polémica. GH Dúo, que ya de por sí es un hervidero de tensiones, alianzas rotas y confesiones explosivas, se ha visto salpicado por esta acción judicial que amenaza con alterar el desarrollo del programa. En los corrillos televisivos se comenta que la dirección del reality no esperaba un movimiento de esta magnitud y que, de confirmarse algunos de los extremos de la denuncia, podrían producirse cambios de última hora en contenidos, menciones e incluso en el enfoque editorial de determinadas tramas. Telecinco, por su parte, guarda silencio oficial mientras sus tertulianos debaten en otros espacios sobre los límites del entretenimiento y la responsabilidad de las cadenas a la hora de gestionar conflictos personales convertidos en espectáculo. Lo cierto es que la figura de Antonio David siempre ha estado rodeada de controversia. Desde sus primeras apariciones televisivas, su nombre ha estado ligado a enfrentamientos públicos, demandas cruzadas y declaraciones que han dividido a la audiencia. Para algunos es un personaje mediático que ha sabido sobrevivir a las embestidas del sistema, para otros, un protagonista de conflictos que él mismo alimenta. La denuncia actual reaviva todas esas percepciones y obliga a replantear el relato que se había construido en torno a su trayectoria reciente. ¿Es esta una reivindicación legítima o un nuevo capítulo en una guerra interminable? Mientras tanto, en otro frente aparentemente distinto pero conectado por el hilo invisible del espectáculo mediático, Carlo Costanza enfrenta lo que muchos ya califican como un hundimiento en RTVE. Su presencia en la cadena pública había generado expectativas y también suspicacias. Hijo de una figura conocida, con un apellido que arrastra titulares y debates, Carlo llegó a la televisión pública con la intención de consolidar una imagen propia, alejada de polémicas familiares. Sin embargo, los últimos acontecimientos parecen haber truncado ese propósito. Se habla de audiencias discretas, de decisiones internas que no le favorecen y de un clima enrarecido que habría afectado tanto a su desempeño profesional como a su estado anímico. Algunos colaboradores apuntan a tensiones en el equipo, otros a una falta de sintonía con el formato asignado. Lo cierto es que, en cuestión de semanas, el entusiasmo inicial se ha transformado en incertidumbre. RTVE, siempre bajo el escrutinio político y social, no puede permitirse tropiezos prolongados en determinados espacios, y cuando un proyecto no termina de arrancar, las consecuencias suelen ser rápidas y contundentes. La coincidencia temporal entre la denuncia de Antonio David y la crisis de Carlo Costanza ha alimentado todo tipo de teorías. Hay quienes ven en ello una muestra de cómo el ecosistema televisivo es más frágil de lo que parece, donde cualquier movimiento puede desencadenar un efecto dominó. Otros consideran que son historias independientes que simplemente confluyen en un mismo momento mediático. Pero lo que resulta innegable es que ambas situaciones reflejan un cambio de paradigma en la televisión actual, donde las redes sociales amplifican cada gesto y donde la audiencia ya no es un ente pasivo, sino un juez implacable que dicta sentencia en tiempo real. En el caso de Antonio David, la denuncia plantea interrogantes sobre los límites entre la información y el entretenimiento. ¿Hasta qué punto puede un programa utilizar la imagen de alguien sin su consentimiento explícito? ¿Dónde termina el derecho a la libertad de expresión y comienza la intromisión ilegítima? Los abogados del excolaborador sostienen que se han cruzado líneas rojas y que la cadena deberá responder ante los tribunales. Desde el entorno de Telecinco, en cambio, se recuerda que los contenidos emitidos se enmarcan dentro de la actualidad informativa y del interés público. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla paralelo.
Hashtags enfrentados, vídeos virales y opiniones polarizadas marcan el pulso de una discusión que trasciende el ámbito judicial. Para algunos usuarios, la denuncia es un acto de valentía frente a un gigante mediático. Para otros, un intento de reescribir la historia. Los seguidores más fieles de GH Duo temen que la polémica afecte al ritmo del programa, mientras que los detractores del formato aprovechan para cuestionar su ética. En cuanto a Carlo Costanza, su situación en RTVE ha generado una oleada de comentarios que mezclan crítica profesional y especulación personal. Se analiza su desempeño, su capacidad comunicativa y su carisma frente a las cámaras. Hay quienes creen que no ha tenido el tiempo suficiente para demostrar su valía, otros opinan que el salto a la cadena pública fue precipitado. En cualquier caso, el término hundimiento ha empezado a repetirse con insistencia, como si la narrativa del fracaso resultara más atractiva que la de la espera paciente. Lo paradójico es que ambos protagonistas comparten un denominador común, la exposición constante. En un mundo donde la visibilidad es moneda de cambio, cada movimiento se convierte en titular potencial. Antonio David decide denunciar y se activa un terremoto mediático. Carlo atraviesa dificultades profesionales y el relato del declive se instala con rapidez. La televisión, que durante años fue la gran narradora de historias ajenas, se ve ahora obligada a mirarse al espejo y asumir que ella misma forma parte del espectáculo. Las decisiones empresariales también juegan un papel clave. Telecinco ha atravesado cambios estratégicos en los últimos tiempos, con ajustes en su parrilla y una revisión de formatos. Cualquier conflicto legal puede afectar a esa hoja de ruta y obligar a replantear prioridades. RTVE, por su parte, vive en una tensión constante entre su misión de servicio público y la necesidad de competir por audiencia. En ese equilibrio delicado, la figura de un presentador o colaborador puede convertirse en símbolo de éxito o de error. La pregunta que muchos se hacen es ¿qué ocurrirá ahora? Si la denuncia prospera, podría sentar un precedente relevante en la relación entre personajes mediáticos y programas de entretenimiento. Si no lo hace, Antonio David podría enfrentarse a un nuevo desgaste en su imagen pública. En el caso de Carlo, todo dependerá de las decisiones internas de la cadena y de su capacidad para reconducir la situación. A veces, una crisis bien gestionada puede transformarse en oportunidad. Otras veces, marca el inicio de un repliegue prolongado. Entre bambalinas, productores, directivos y representantes legales analizan cada escenario posible. Se habla de negociaciones discretas, de posibles acuerdos extrajudiciales y de estrategias de comunicación diseñadas al milímetro. La experiencia demuestra que, en el mundo del espectáculo, las guerras abiertas rara vez benefician a todas las partes. Sin embargo, también es cierto que la confrontación genera interés, y el interés se traduce en audiencia. En este contexto, el público desempeña un papel fundamental. Las audiencias ya no se miden solo en puntos de SARE, sino en interacción digital, en tendencias y en conversación social. Una denuncia puede convertirse en el mejor o el peor aliado de un programa. Un supuesto hundimiento puede revertirse si la narrativa cambia y se apela a la empatía del espectador. Todo es volátil, cambiante, susceptible de giro inesperado. Antonio David, consciente del impacto de sus palabras, ha medido cada declaración. Su entorno insiste en que no busca venganza, sino justicia. Pero en el universo del corazón, las motivaciones siempre se interpretan bajo múltiples prismas. Hay quienes recuerdan episodios pasados y dudan de la pureza de intenciones. Otros consideran que, independientemente de su trayectoria, cualquier persona tiene derecho a defenderse. Carlo, mientras tanto, guarda silencio público. Esa ausencia de declaraciones ha alimentado aún más la especulación. Algunos lo interpretan como prudencia, otros, como señal de debilidad. La televisión pública, que tradicionalmente ha intentado mantener cierta distancia respecto al sensacionalismo, se encuentra ahora atrapada en una narrativa que no controla del todo. Y eso, en un entorno competitivo, puede resultar incómodo. El desenlace de ambas historias aún está por escribirse. Quizá dentro de unas semanas todo quede en anécdota, absorbido por una nueva polémica que capte la atención colectiva. O quizá estemos ante un punto de inflexión que marque un antes y un después en la relación entre personajes mediáticos y cadenas.
Lo único seguro es que el ruido no cesará de inmediato. Porque si algo ha demostrado esta denuncia bomba y este supuesto hundimiento es que la televisión sigue siendo un escenario donde se libran batallas simbólicas de enorme impacto. Las cámaras pueden apagarse, pero la conversación continúa. Los platós pueden cambiar de decorado, pero las tensiones persisten. Y en medio de ese torbellino, nombres propios como Antonio David Flores y Carlo Costanza se convierten en protagonistas de una historia que combina ambición, orgullo, estrategia y vulnerabilidad. Quizá la lección más evidente sea que nadie está a salvo del vaivén mediático. Hoy se está en la cima, mañana, en el ojo del huracán. Las denuncias pueden ser armas de defensa o boomerangs inesperados. Los proyectos televisivos pueden consolidarse o desmoronarse en cuestión de semanas. Y el público, siempre atento, decide con su manda distancia y con sus clics digitales quién merece una segunda oportunidad y quién queda relegado al olvido. Así, entre comunicados legales y rumores de cancelación, entre apoyos incondicionales y críticas feroces, se dibuja un panorama que resume a la perfección la esencia del espectáculo contemporáneo. Nada es definitivo, todo está en juego. La denuncia de Antonio David y la crisis de Carlo no son solo episodios aislados, sino reflejos de una industria en constante transformación, donde la reputación es frágil y la narrativa lo es todo. Y mientras los protagonistas mueven ficha, el público observa, comenta y espera el próximo giro inesperado que, sin duda, volverá a sacudir los cimientos de la televisión. Y cuando parecía que el impacto inicial empezaba a diluirse entre tertulias repetidas y debates previsibles, una nueva filtración volvió a encender la mecha y recordó que esta historia estaba lejos de apagarse. Porque en el universo televisivo nada se queda a la superficie. Cada documento, cada conversación privada que trasciende, cada gesto captado por una cámara indiscreta añade una capa más a un conflicto que ya es mucho más que una simple denuncia o un bache profesional. Es una batalla por el relato, por la credibilidad y, sobre todo, por la supervivencia mediática. En el entorno de Antonio David Flores se respira una mezcla de determinación y cautela. Sus asesores jurídicos, según se comenta, han construido una estrategia sólida que no solo apunta a GH Duo, sino que pone el foco directamente en Telecinco como responsable última de los contenidos emitidos. La clave estaría en demostrar que determinadas menciones, imágenes o insinuaciones vulneraron derechos fundamentales. No es una acusación menor. En un momento en el que las cadenas privadas compiten ferozmente por mantener cuota de pantalla, cualquier fallo en los protocolos puede tener consecuencias económicas y reputacionales muy serias. Dentro de la productora de GH Duo el ambiente, dicen, es de máxima tensión. Los responsables del formato saben que un procedimiento judicial puede obligar a revisar escaletas, eliminar fragmentos de reposiciones e incluso modificar dinámicas futuras para evitar riesgos. El reality, que vive precisamente del conflicto y de la exposición de historias personales, se enfrenta así a un dilema incómodo: ¿cómo mantener la esencia del espectáculo sin cruzar líneas legales cada vez más estrictas? Antonio David, por su parte, ha optado por medir sus apariciones públicas. No concede entrevistas explosivas ni entra en provocaciones directas. Ese silencio calculado contrasta con su pasado más combativo y ha generado un curioso efecto. Parte de la audiencia interpreta esta actitud como una muestra de madurez, mientras otra parte sospecha que se trata de una estrategia fría diseñada para reforzar su posición ante el juez y ante la opinión pública. En cualquier caso, su nombre vuelve a ocupar titulares diarios, algo que, voluntaria o involuntariamente, reactiva su presencia en el imaginario colectivo. Mientras tanto, en la corporación pública RTVE, la situación de Carlo Costanza evoluciona en una dirección que muchos califican de preocupante. El proyecto que debía consolidarle como rostro joven y renovador atraviesa una fase delicada. Las cifras de audiencia no han acompañado, pero más allá de los datos fríos, lo que inquieta es la percepción generalizada de desconexión entre el presentador y el formato. Se habla de falta de química, de rigidez ante las cámaras y de una presión interna que habría minado la confianza inicial. El término hundimiento comenzó como un titular exagerado en algún portal digital, pero ha terminado instalándose en la conversación pública. Y eso, en televisión, puede ser casi tan dañino como una mala audiencia. Porque la percepción construye realidad.
Cuando se repite que un proyecto no funciona, la sombra del fracaso se hace más alargada, incluso si existen matices que la contradicen. En el caso de Carlo, el apellido Constancia arrastra inevitablemente comparaciones y expectativas. Cada paso que da es examinado no solo por lo que hace, sino por lo que representa. Algunos analistas del sector señalan que su aterrizaje en la cadena pública pudo estar rodeado de una expectativa desmedida. En un contexto en el que RTVE busca rejuvenecer su imagen y atraer a públicos más jóvenes, apostar por un perfil mediático con fuerte presencia en redes parecía una jugada lógica. Sin embargo, la transición del entorno digital o del universo del corazón a un espacio con vocación de servicio público no siempre es sencilla. Las exigencias son distintas, el tono es diferente y la presión política añade una capa extra de complejidad. Lo curioso es cómo ambos relatos, el de la denuncia y el del supuesto hundimiento, se retroalimentan en la conversación mediática. En tertulias y programas de análisis se plantean paralelismos. La fragilidad de la fama, la exposición como arma de doble filo, la rapidez con la que se pasa del aplauso a la crítica. Se recuerda que en televisión nadie tiene el éxito garantizado y que incluso los formatos más consolidados pueden tambalearse ante una crisis inesperada. En el caso de Telecinco, la denuncia supone también un reto estratégico. La cadena lleva tiempo intentando redefinir su identidad tras etapas de gran polarización. Cualquier conflicto legal reaviva debates sobre el modelo de entretenimiento que ha caracterizado a la emisora durante años. ¿Debe seguir apostando por el choque frontal y la confrontación directa? ¿O es momento de virar hacia contenidos menos controvertidos? La respuesta no es sencilla, porque el público que consume realities y programas de debate a menudo busca precisamente esa intensidad emocional. Antonio David sabe que, gane o pierda los tribunales, el simple hecho de denunciar ya ha cambiado la conversación. Ha pasado de ser objeto de comentario a convertirse en sujeto activo de la narrativa. Esa inversión de roles es significativa. Durante mucho tiempo fue analizado, juzgado y discutido en plató. Ahora es el quien pone en cuestión el sistema que le dio visibilidad. Para algunos es una forma de justicia poética, para otros, una muestra de incoherencia. Carlo, en cambio, parece estar en una fase más introspectiva. Fuentes cercanas hablan de reuniones internas, de evaluación de formatos y de posibles ajustes que podrían redefinir su papel en la cadena. No se descarta que se le asigne un nuevo proyecto o que se reformule el actual para adaptarlo mejor a sus fortalezas. En televisión, los cambios pueden ser rápidos y radicales. Lo que hoy se presenta como crisis mañana puede transformarse en relanzamiento si se encuentra la tecla adecuada. El público, dividido y activo, participa con intensidad en esta doble historia. En redes sociales abundan los mensajes de apoyo a Antonio David, pero también críticas severas que recuerdan episodios pasados. En el caso de Carlo, hay quienes piden paciencia y quienes exigen decisiones contundentes. Esta interacción constante demuestra que la televisión ya no es un monólogo, sino un diálogo continuo donde la audiencia influye y condiciona. A medida que avanzan los días, los equipos legales afinan sus movimientos. Se especula con la posibilidad de una conciliación previa al juicio, una práctica habitual en conflictos mediáticos para evitar exposiciones prolongadas. Si hubiera acuerdo, las condiciones probablemente incluirían cláusulas de confidencialidad que cerrarían la puerta a más detalles públicos. Pero si no lo hay, el proceso podría alargarse y convertirse en un espectáculo paralelo, con cada vista judicial convertida en noticia. En los despachos de RTVE, mientras tanto, se analiza el impacto reputacional. La televisión pública es especialmente sensible a cualquier señal de improvisación o error. El caso de Carlo no es solo una cuestión de audiencia, también afecta a la imagen de la corporación como espacio de calidad y rigor. Si se percibe que una apuesta no ha sido acertada, la crítica puede trasladarse a la gestión global. Lo que une ambas tramas es la evidencia de que el ecosistema mediático español atraviesa una etapa de transformación profunda. Las plataformas digitales, la fragmentación de la audiencia y la creciente exigencia ética están obligando a replantear estrategias que antes parecían inamovibles. La denuncia de Antonio David y la crisis de Carlo son síntomas de esa transición. Y en medio de todo, la pregunta sigue flotando:
quién saldrá reforzado y quién quedará tocado de forma irreversible. La historia demuestra que las caídas pueden ser temporales y que las polémicas, bien gestionadas, pueden convertirse en oportunidades. Pero también enseña que el desgaste constante termina pasando factura. Antonio David ha decidido no quedarse en silencio ante lo que considera un agravio. Carlo, por ahora, guarda silencio estratégico mientras se redefine su futuro en pantalla. Telecinco y RTVE observan, calculan y actúan con cautela. El tablero está en movimiento y cada pieza cuenta. La televisión, ese escenario donde todo se magnifica, vuelve a demostrar que el verdadero espectáculo no siempre está en el guión previsto, sino los imprevistos que obligan a improvisar. Y así, entre denuncias que sacuden estructuras y carreras que buscan reencontrar su rumbo, el público asiste a un capítulo más de una historia que, lejos de cerrarse, promete nuevos giros, nuevas revelaciones y, sobre todo, nuevas batallas por el control del relato.